Toma 87. Centro de mesa. Grabamos en 3, 2, 1. Saludos a todos y todas. Feliz Año Nuevo, Reyes y hasta Vieja Belén. Este round iba a tratar sobre el panorama económico actual del país y su funesta proyección. Pero tuve que dejar ese guión a un lado y saltar a otro tema que entiendo debo tocar. No se preocupen, el tema económico será el próximo. Pero hoy quiero tratar algo que siempre me ha llamado la atención y es la marcada mezquindad en la política criolla, que ya es un deporte olímpico. Primero te exigen que hables de inmediato sobre un tema complejo y serio, como si se tratara de un juego de la Serie del Caribe. Mientras tanto, tú estás haciendo lo que corresponde: analizar, estudiar el contexto, medir consecuencias para así hablar a la altura de las circunstancias. Pero entonces, cuando hablas con sustancia y peso, cambian el tema y tratan de girar la conversación para otro lado. Eso no es crítica, eso no es análisis, eso es inmediatismo barato, comunicación chatarra, donde lo viral está por encima de lo real. Hay que entender, aunque cueste, que los verdaderos líderes saben administrar el tiempo, el discurso y su exposición pública. No hay que hablar mensual, ni quincenal, ni en la semanal, ni semanal. El que habla sin peso necesita mucho volumen, el que tiene peso no. Y en ese juego de confundir ruido de redes con liderazgo es donde algunos trataron de distorsionar la historia de Leonel Fernández y su voz probada como figura en Latinoamérica. Nada más lejos de la realidad. Por eso quiero repasar un poco de historia con ustedes. En el 2009, cuando en Honduras se produjo el golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya, muchos gobiernos del continente se quedaron paralizados. La democracia estaba literalmente colgando de un hilo. Leonel Fernández no se quedó viendo el juego desde las gradas. Se involucró activamente en el proceso de negociación para devolver estabilidad a la región y salvaguardar la democracia. Eso desembocó en el regreso de Zelaya a inicios del 2010 y más adelante en el Acuerdo de Reconciliación Nacional suscrito por el presidente Porfirio Lobo y el propio Zelaya. Eso no fue una opinión de Este es el Corte o ¡ponlo en pantalla, Jota! Eso fue diplomacia con resultados concretos en un momento en que la región estaba irritada. Ese mismo año, por petición del entonces presidente colombiano Álvaro Uribe, Fernández aceptó mediar en una crisis diplomática entre Colombia y Venezuela. Eso implicó viajar a zona fronteriza, sentarse con gobiernos y abrir canales de comunicación. Aquí no hubo show de redes, no hubo peleas para views, hubo decisiones bien pensadas. Porque en el tipo de escenarios como este, a diferencia del aparataje de los clics, las consecuencias no son virtuales, son reales. Y si hablamos de credibilidad de alto nivel, recordemos que en el 2010, cuando Estados Unidos y Cuba iniciaron un proceso de acercamiento que terminó oficialmente en el 2015, Leonel Fernández fue parte clave de los esfuerzos discretos de mediación entre Washington y La Habana. Lo que para muchos fue un misterio diplomático, para quienes conocen la política real, fue un paso estratégico en una negociación histórica que literalmente descongeló relaciones de décadas. Y llegamos al episodio más reciente, de eso que algunos llaman no hablar. Leonel Fernández fue invitado por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela en consenso con la oposición, repito, en consenso con la oposición, como observador internacional de las elecciones presidenciales del 28 de julio del 2024. Junto a él estuvieron el expresidente colombiano Ernesto Samper, representantes del Centro Carter, del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, de la Unión Africana y más de 65 funcionarios de organismos electorales internacionales. Desde esa posición, su rol no era repetir consignas acusatorias ni hacer discursos incendiarios. Su rol fue pedir transparencia, alineado con lo que el secretario general de la ONU y el propio Centro Carter también solicitaron: que se publicaran todas las actas de escrutinio desagregadas por centros y mesas para que los resultados pudieran ser verificados. Eso no es apoyar a nadie, eso es exigir transparencia, eso es buscar credibilidad real del proceso, porque cuando un órgano electoral proclama un ganador sin mostrar las actas, no puede haber confianza en la voluntad popular. Pero ustedes querían gritos de sangre. Y para que no quede duda, repito, Leonel Fernández fue claro desde el inicio. Dijo que no se podía proclamar un ganador sin la presentación de las actas oficiales. Eso es una postura razonable de un observador responsable. Si usted lo quería más claro o no entendió el mensaje, entonces lo que usted buscaba era pan y circo. Eso fue actuar con responsabilidad, no reaccionar por emoción.
Hay que entender que en este juego las reglas sí importan. Y eso es lo que distingue a un estadista de un vocero ingeniero en memes. Y a los que se fueron más atrás, les digo lo siguiente. En el 2005, cuando el petróleo estaba por las nubes y países como el nuestro, que no producen ni una gota, estaban al borde de una crisis, el acuerdo de Petrocaribe permitió algo simple pero vital: no pagar todo hoy para no quebrarte mañana. Más de 3.000 millones de dólares en combustible fueron financiados, dólares que no salieron del país, presión que no cayó sobre el peso dominicano y sobre todo, presión que no cayó sobre la gente. Para que tengan un ejemplo, solo entre el 2010 y el 2012, 1.800 millones de dólares se quedaron aquí. Eso es oxígeno económico real. Menos presión sobre el dólar, menos uso de nuestras reservas, sin necesidad de deuda externa cara. Y no estuvimos solos, y los mencionaré a todos. Cuba, Haití, Jamaica, Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Dominica, Granada, Guyana, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Nicaragua, Honduras, Guatemala y El Salvador estuvieron suscritos también al mismo acuerdo. Y si de acuerdos hablamos, y de ejemplo que algunos presentaron como país a Estados Unidos, gran país por cierto, pero tenemos que recordar que este ha mantenido y mantiene acuerdos con más estados opresores que una reunión de Trujillo en el Palacio Nacional en 1952. Más allá de lo económico, Petrocaribe tuvo un impacto social y de infraestructura en la República Dominicana, porque hay algo fundamental. Cuando se habla de paz, diálogo y transparencia, no se hace para hacer trending topic, se hace porque sin transparencia no hay legitimidad y sin diálogo no hay estabilidad. Leonel Fernández no habla para hoy, habla para evitar el desastre de mañana. Habla porque entiende el costo de cada palabra. Eso es coherencia. Lo que pasa es que cuando alguien piensa en el país, los que solo piensan en tendencias creen que el silencio es debilidad y no. A veces es simplemente que el estadista no discute con el ruido. Piensen en su país, no en el próximo like. Gracias por escuchar.